Seguimos con Bhakti Loka, exhibiendo por fuera los síntomas de un Vaishnava mientras que internamente se permanece como Mayavadi. Es ciertamente pseudo Vaishnavismo, es hipocresía. En el Chaitanya Charitamrita, Antya 13, 93 y 109 hasta el 110, hay una descripción de Ramdas Vishvasa, quien externamente era un gran Vaishnava consagrado al señor Ramachandra. Y ahora es la traducción de Srila Prabhupada. Ramdas, que había renunciado a todo, iba a ver al señor Jagannath. En el camino recitaba el santo nombre del señor Ram las 24 horas del día. Cuando Ramdas Vishvasa fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor no le dio ninguna muestra especial de misericordia, aunque era su primer encuentro. En su corazón, Ramdas Vishvasa era un impersonalista que deseaba fundirse en la existencia del Señor y estaba muy orgulloso de su erudición. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la omnisciente suprema personalidad de Dios, puede entender el corazón de todos, de modo que sabía todo esto. Y ahora Bhaktivinoda Thakur sigue con una otra cita. Dice Srila Narottam Das Thakur, en su gran humildad ha declarado: los 6 enemigos, encabezados por la lujuria y la ira, me están llevando de aquí para allá para disfrutar diversas formas de gratificación de los sentidos. Siendo un sirviente de Maya, poseo deseos ilimitados y en consecuencia te he olvidado, oh Señor. Con la esperanza de ganar riqueza voy de casa en casa vestido de pseudo Vaishnava. En el verso de Bengalí es Kapata Vaishnava Veshe. O sea, de qué se trata aquí el primer ejemplo del Ramdas Vishvasa. Y ahora Narottam se pone como si estuviera en esa situación, es externamente presentarse como devoto e internamente tener otros motivos. O sea, un hipócrita. Y Srila Bhaktisiddhanta, siguiendo los pasos de su padre, hay varias citas en las compilaciones de lo que él había dicho en clases o en charlas. Siempre denunciaba a los pretenders, los que pretenden ser devotos o, sí, espiritualistas, pero en realidad no lo son. O tienen otros motivos, como en este caso de Ramdas, era impersonalista, pero estaba cantando el nombre de Ram 24 horas. O sea, esto hay. Y también, ya creo que lo hemos hablado, hay personas que o hablan de Krishna en el Saptaha, Bhagavatam Saptaha, durante 7 días recitando el Bhagavatam, o los que cantan estos kirtanías. Hoy día hay reuniones donde la gente canta y canta mantras, pero el motivo no es volverse consciente de Krishna o servir a Krishna, sino es como aquí se dice, Ramdas en realidad quería fundirse en la existencia del Señor, o sea, alcanzar el Brahman, no servir, pero usa el santo nombre, o también los impersonalistas a veces van al templo
o adoran con el sistema Panchopasana a 4 que ellos piensan son representaciones del Brahman, que es Vishnu, Surya, Durga, Ganesh, Shiva. Entonces pretenden ofrecer servicio, pero la idea es otra. O sea, esto obviamente Sri Chaitanya Mahaprabhu, como vemos en la historia, completamente ignora a ese personaje aunque se encuentran. Y ahora Bhaktivinoda Thakur dice, a menos que abandonemos la compañía de ese tipo de que se llaman Dharma Dvajis, no podemos ocuparnos con pureza en el servicio devocional. Y dice, la mayoría de las personas de este mundo son así. Por lo tanto, hasta conseguir la oportunidad de asociarse con un devoto puro, es mejor pasar la vida en un lugar apartado, ocupado en el servicio devocional. O sea, como se dice, mejor solo o sola en vez de en mala compañía. Ahora viene un tema también interesante porque pasa, ya veremos de qué se trata. Ahora habla de los antyajás. La palabra antya viene de, bueno, está la palabra antya y ya. Antya significa fuera y ya es nacimiento. Quiere decir alguien que ha nacido fuera de la sociedad Varnashram. Kshatriya, sino antya, paria, outcast, ¿no? Alguien que está fuera de las castas. Pues la adoración de Krishna no se realza al asociarse con los antyajas, que son los parias necios de mala conducta. Ahora clarifica qué quiere decir eso. Ellos están naturalmente apegados a comer carne y beber vino. Bueno, es la India hace 150 años, solamente vino. Hoy día tenemos muchas sustancias. No están situados en el Varnashram Dharma. Su carácter es tal que no siguen reglas y regulaciones. Por asociarse con personas de mala conducta, la mente se contamina. No obstante, si tales personas llegan a desarrollar fe en el proceso del bhakti, en el servicio devocional, gracias a la compañía de un Vaishnava, y de esta manera obtienen gradualmente un gusto por adorar a Krishna con un corazón puro, entonces su compañía es auspiciosa. Pues aquí podemos ver que un Vaishnava, un devoto que tiene suficiente fuerza espiritual, puede dar su sangha, su compañía a personas así, es lo que hacen normalmente los predicadores. No distinguimos de qué vida lleva una persona, ¿no? Cuando hacemos un programa público, por ejemplo, o cualquier otro programa de prédica, no hacemos distinción y muchas de las personas seguramente no tienen una buena conducta en su vida privada. No siguen ninguna regla ni regulación, la mayoría come carne y toma cualquier cosa, entonces, pero es como el devoto no se asocia en el sentido de sangha, jnana sangha, porque ese apartado se llama jnana sangha, la compañía o estar con personas que no tienen interés de conciencia de Krishna. Y como él dice aquí, la mente se contamina, pero no es que nosotros aceptamos su sangha, su compañía, sino damos la nuestra. Entonces, en ese caso es posible que esas personas se purifican. Entonces, a ver, incluso si debido a su naturaleza previa siguen cometiendo actos abominables por algún tiempo, aún así son sadhus.
Y ahora esto, por eso dije, esto es un tema que de vez en cuando aparece entre la sociedad de los devotos y tenemos que tener mucho cuidado de entenderlo bien. Y porque cita ahora a Pichet Sururacharo, este famoso verso Bhagavad Gita donde Krishna dice, incluso si alguien comete las acciones más abominables, si está dedicado sin desviación al servicio devocional, se debe considerar un santo sadhu, porque está debidamente situado en su determinación. Y del siguiente verso, Kshipram Bhavati Dharmatma, Krishna lo explica el por qué, porque en poco tiempo se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh hijo de Kunti, Kaunteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashyati, muy conocido, declara que mi devoto nunca perece. Pues este verso, luego veremos, muchas veces se interpreta mal o se usa para justificar conductas pues abominables o fuera del servicio devocional de devotos, y no es exactamente lo que Krishna quiere decir. Luego veremos por qué. Ahora, Bhaktivinoda Thakur, por cierto, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta mientras estoy leyendo, que levante la mano virtual que está abajo. Cuando ponéis en los 3 puntitos, more, en reactions, porque creo que todo está en inglés, en reacciones tenéis varios emojis, y uno es, y tampoco abajo está raise hand. Van cambiando cosas. Lo de Zoom, y antes la mano estaba entre los emojis arriba, ahora está abajo. Raise hand. Entonces, da la mano. Si no, sigo leyendo. Ahora a ver, ¿dónde estamos? Ahora Bhaktivinoda Thakur da el significado de este verso. Dice, si los parias o estos antyajas por alguna buena fortuna logran tener fe en el servicio devocional puro, entonces puede decirse que han llegado al sendero. No cabe duda que en breve tiempo ellos también se volverán puros y pacíficos siguiendo los pasos de Haridas Thakur. La mala conducta, debido a la propia naturaleza de la persona, permanece necesariamente por algún tiempo. Sin embargo, incluso si este es el caso, dicha compañía no puede considerarse mala, o sea, no es jnana sangha de que estamos hablando, porque no son como hipócritas, ¿no? Están intentando sinceramente de volverse devotos, pero todavía puede que debido a su naturaleza, porque han nacido en otras circunstancias, quedan algunos malos hábitos. Ahora, en el Srimad Bhagavatam, eso es capítulo 11, canto 11, capítulo 20, versos 27 a 29. Ahí estos versos también, a ver, ahora tenemos aquí en el chat alguna pregunta. Govinda Nandana siempre nos pone las preguntas en el chat. Alright, vamos a ver. ¿A qué se llama buena fortuna? Algo al azar, actividades piadosas, misericordia sin causa de algún devoto puro o de Krishna. Buena pregunta sobre la buena fortuna. Azar, desde luego, no es. Actividades piadosas, no exactamente, por lo menos no las mundanas, sino agyata sukriti, cuando se acumula, lleva normalmente a una circunstancia donde la persona tiene la oportunidad de avanzar en la vida espiritual.
Y esto se combina con misericordia sin causa. Eso es la buena fortuna. No es debido, es como Bhakti, ¿no? Bhakti, cómo se llega a desarrollar Bhakti o a encontrarse con devotos. Se dice Kona Bhagavan Jiv, cuando una jiva tiene Bhagavan, buena fortuna. Normalmente es misericordia sin causa, pero también se comenta acumulando Agyata Sukriti, la jiva tiene la oportunidad de encontrarse con devotos. So, vamos a ver. O sea, estos son 3 versos, 27 al 29, donde Krishna explica a Uddhava, él habla de ese tipo de devotos, un devoto que todavía tiene anartas, ¿no? Estas cosas indeseables que están ahí y que ojalá poco a poco van a menos porque la persona, el devoto es sincero y intenta llevar a cabo el proceso como se debe. O sea, no es un hipócrita o alguien que externamente pretende ser devoto pero internamente tiene otros motivos. O sea, Y vamos a ver los versos del sánscrito, también nos indica Jata Shrado, eso es lo primero. Matkatasu quiere decir mi devoto que ha despertado fe, Shraddha, en Krishna Kata, en la narración de mis glorias, Krishna dice, Matkatasu, mi kata, porque está hablando en primera persona. Ahora esa persona, ese devoto, un Jata Shrado que tiene fe en Krishna Kata, pero tiene problemas. Ahora, ¿cuáles son esos problemas? Y simultáneamente Nirvana Sarvakarmasu. Por un lado, ha entendido, está disgustado con las actividades materiales. O sea, lo entiende, lo quiere superar, pero tiene todavía obstáculos, problemas. Porque Parityaga Anishvara, él a veces no es capaz de renunciar a todo disfrute sensorial. Creo que todo el mundo podemos identificarnos con una persona así, que sí queremos ser devotos, pero de vez en cuando nos supera la tentación de la gratificación de los sentidos y de alguna manera caemos en esa situación. Pero Veda Dukatma Kam Kaman, sabemos que ese tipo de actividad conduce a la miseria, causa sufrimiento, pero aún así no podemos resistir. Es como le pasa a personas que a veces tienen alguna enfermedad, por ejemplo, y no deben comer ciertas cosas, como puede ser un diabético o alguien que he conocido a alguna persona que cuando comía chocolate le salió una migraña terrible, pero luego está el dilema, ¿qué quiero? Disfrutar del chocolate y tener migraña o renunciar al chocolate y no tener migraña. Pues muchas veces cayó en la tentación, no pudo evitar saborear, la lengua quería saborear chocolate y luego viene la migraña. Entonces esto pasa. Sabemos, sí, va a causar miseria, pero no podemos resistir. Ahora, Krishna dice, aún así, si esa es la situación, una persona así no debe deprimirse, no caer en la depresión, que nunca voy a llegar a la conciencia de Krishna y casi mejor me voy de la compañía de los devotos, pues porque estoy contaminando a todos los demás, me voy a sumergir en Maya y a olvidar todo. No. Tat Vajeta Mamprita. Shradalur, una persona así debe permanecer en el camino del servicio devocional. Incluso dice, a ver, Prita,
tiene que seguir siendo feliz, no caer en la depresión y adorarme con gran fe y convicción. O sea, es como una situación contradictoria, no es como el apichat-chet-sat-sururacharo, bhajate mamananyaba, que es una contradicción. Es como alguien que comete acciones abominables y está dedicado sin desviación al servicio devocional. No, eso no, normalmente vamos a decir, es como puede ser. ¿Cómo puede decir Krishna eso? Alguien que, no, Ananya Bhak quiere decir Ananya, no tiene otros, sí, no tiene otros motivos, pero es débil. Eso realmente es la situación. Una persona que está firmemente convencida, quiero ser consciente de Krishna, quiero servir a Krishna, pero Apichet aún así comete a veces acciones que no son consideradas. Bueno, luego veremos lo que Prabhupada explica que es una acción abominable. Duracharo, ¿no? Achar es conducta y durachar es una mala conducta. Lo que Bhaktivinoda Thakur dice, las personas anti-allá son necios de mala conducta. Y normalmente no debemos asociarnos con esas personas. Total, seguimos. Entonces, Krishna dice, esa persona tiene que seguir, permanecer en buen ánimo y adorarme con gran fe y convicción, Shradalur, Drida Nishchaya. Drida Nishchaya, también uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Porque Drida es como con fuerza, con convicción, determinación y con fe, Shraddha. Uno tiene que seguir, aún así, de vez en cuando, Parityaga Anishvara, no es capaz de seguir todas las reglas. Ok, entonces, ¿qué pasa? En el tercer verso, Krishna va diciendo que nos puede, sí, dar ánimo. Praktena bhakti yogena kamaridva nashyanti. Cuando uno sigue ofreciendo servicio devocional, sigue con la adoración, entonces con el tiempo, kama ridaya nashyanti, todo ese que es deseos materiales, kama, con el corazón, ridaya, nashyanti, se van a destruir, van a desaparecer. Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto para que ocurra? No lo sé. Esto, ¿no? Como cuando Krishna dice, vamos a volver al verso de Bhagavad Gita, Kshipram bhavati dharmatma. Kshipram quiere decir muy pronto. Y pues no sé, estuve pensando en esto porque esto es muy relativo, ¿no? O cuando en el Bhagavatam se dice, a ver cómo es, Ashu Vairagya. ¿No? Muy pronto la persona, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha, Jnana Yarashu Vairagyam, Jnana Chayat Ahaitukam. O sea, una persona que se ocupa en servicio devocional, Bhagavat Bhakti, muy pronto va a desarrollar conocimiento y desapego. Y aquí Kshipram Bhavati Dharmatma, muy pronto esa persona se volverá un Dharma Atma, un Atma, un alma que sigue el Dharma, o sea, que ya no comete acciones abominables. Y es Kshipram, Kshipram es muy pronto, en poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? Yo no sé, porque también sabemos personas que han estado o están en la conciencia de Krishna desde hace décadas, no solamente unos días o unas semanas o unos pocos años, sino 20 años, 30 años, 40 años, ahora ya 50 años plus, y todavía a veces son duracharo, ¿no? Pueden cometer acciones que no son correctas. Entonces, mi conclusión es que pronto no debemos pensar que, a lo mejor en algunos casos sí, pero que no es para todo el mundo significa en pocos meses o pocos años. Eso no debemos desanimarnos, como Krishna dice, hay que seguir y tener fe con determinación, y si no es en esta vida, pues en la vida siguiente.
algún día, si seguimos con el proceso, pues como Krishna dice, Kama Hridaya Nashyanti, todas estas tendencias negativas que nos atan al mundo material se van a destruir. Entonces, conclusión de Bhaktivinoda Thakur, la conclusión es que el sangha de personas piadosas o impías que carecen de conciencia de Krishna es indeseable. O sea, incluso personas piadosas, pero uno puede ser piadoso sin ser consciente de Krishna, obviamente, ¿no? Por otro lado, el sangha de personas consagradas al Señor, a pesar de que todavía cometan pecados o durachara, actos abominables, es deseable. Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami cita el siguiente verso de un personaje que se llama Maharshi Katyayana, un Maharishi, un gran sabio, que dice, es mejor, y creo que todo el mundo ha escuchado esa comparación, es mejor aceptar las miserias de estar encerrado entre rejas y rodeado por llamas ardientes que asociarse con quienes carecen de conciencia de Krishna. Tal compañía es un contratiempo muy severo. Y lo último que Bhaktivinoda Thakur dice, así concluye el capítulo de Jnana Sangha, mientras practicamos el servicio devocional, debemos entender cuidadosamente este tema y actuar en consecuencia. Ok, aquí termina esto. A ver si ahora hay algunas preguntas o comentarios, y si no hay, voy a seguir con el verso de la Bhagavad Gita, Apiche Tsuroracharo, para aclarar por qué a veces se entiende mal y se aplica mal y se usa para excusar o disculpar o justificar la mala conducta de personas donde este verso no debería ser aplicado. Bueno, primero tenemos manos de M. Sanram, que es Mahabahudas, que está a mi lado, hasta 15 metros. Ok, estamos todos Hare Krishna, virtualmente con... Oh, Jai Shri, sí, la consorte, ¿no? que no tiene imagen porque Eh, está sufriendo en este mundo material, pero sigue con determinación en el camino del Bhakti Yoga. Gurudev, ahora estaba pensando, quizás voy a esperar que lea el siguiente verso y de ahí veo si es necesario hacer la pregunta. Ah, no, haz la pregunta. Ok, ya. Sí, yo estaba pensando, a mí se me complica mucho, la verdad, tengo problemas con combinar, ¿cierto? Estos statements de los Shastras con como de lo que se sabe, ¿cierto?, de la psicología humana material, evidentemente. Voy a dar un Mm, ejemplo. Por ejemplo, en estos casos de violencia doméstica, ¿cierto? mm. Generalmente el agresor agrede porque es parte como de su estructura de personalidad, ¿cierto? Tiene un trastorno de personalidad, falta de control de impulso, agresividad, etcétera. Agrede y después entra, ¿cierto? Esto se describe en la violencia intrafamiliar, después entra en un periodo de arrepentimiento, ¿no es cierto? Que puede parecer muy sincero, pero es parte como de este ciclo psicológico que se da, la agresión, el arrepentimiento, ¿cómo se llama? Cuando se vuelven a abuenar las parejas, tiene un nombre, Reconciliar. la reconciliación, y Mm. después vuelve a escalar el conflicto, vuelve a generarse la agresión, ¿cierto? Y muchas veces las mujeres justamente en este como se genera como una especie como de cautivo psicológico afectivo, le creen al agresor en el momento cuando empieza con la fase de arrepentimiento, ¿no? Y eso es una especie como de halo cautivador que también se traspasa a otras personas, a los grupos donde participan, ¿no es cierto?
eventualmente a comunidades, a las congregaciones. Entonces, por lo general, se pasa mucho tiempo en el material, ¿no es cierto?, en el mundo material, en que este ciclo se perpetúa hasta que eventualmente se llega a una agresión tan grave que ocurre un homicidio o algo así, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo se combina? eh, ¿Cómo se podría? Porque igual, desde el punto de vista, digamos, espiritual, uno tendría que darle la chance aún al agresor de, de poder seguir en el camino espiritual. ¿Y cómo se separan estos eh, aspectos para no quizás ser injusto ni con el uno ni con el otro? O sea, entendiendo que el impulso sería separar, ¿no es cierto?, al agresor de... mm, Entonces, esa es un poco la pregunta. Ahora, eh, por otro lado, en otro tipo de abominaciones más, o sea, no sé si más, pero complejísimas como, no sé, la pederastía, la pedofilia, desde el punto de vista material, se sabe, está súper descrito que el agresor no tiene chance de ser rehabilitado en terapia. Desde el punto de mm, vista material estoy hablando, no estoy hablando mm. para nada de lo Sí. espiritual porque no, me cuesta muchísimo hacer la conexión ahí. Y, pero también siempre aparece esto de que se cree que incluso desde el punto de vista de psicología material, el agresor puede ser rehabilitado y está bastante comprobado de que no. Mm. Entonces, ¿cómo se combina esto? Perdón. Sí. No, no es para ni para reírse, pero sí, o sea, entiendo perfectamente lo que dices, lo he pensado mucho, creo que otros también, porque estas situaciones ya son bastante frecuentes, ¿eh? Incluso entre devotos. O sea, es como una cosa que, no sé. Bueno, luego seguiremos con ese mismo, con la pregunta. A ver si Alma tiene que ver con esto o es completamente distinto. Es distinto. Entonces vamos a esto nos ocupará Es sobre seguramente. el Jnana Sangha, pero no es sobre la pregunta de Mataji. Ya, ya, ok. A ver, quizás tu pregunta es fácil de, de contestar, entonces la tomo, porque si no, que seguramente no llegamos, ¿eh? Si entro en el otro tema, esto como tenemos 20 minutos más, a lo mejor tenemos que seguir la siguiente vez, porque así, hay mucho y luego lo que tengo todavía para el verso, lo que Srila Prabhupada explica, y sí, más comentarios, eso también tomará tiempo. Pues venga con tu pregunta como un intermezzo. Pues a mí me gustaría saber si esta asociación afecta más cuando el devoto o sea, si el devoto es avanzado, ¿no le afectaría tanto esa mala asociación? Exacto. Porque o sea, asociación, esto lo hemos tratado en el pasado algunas veces, sangha, ¿qué quiere decir sangha? Sangha es cuando uno como recibe de la otra persona sus pensamientos, sus sentimientos, uno se identifica, a veces simpatiza, ¿cómo se dice? Simpática, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Simpatiza, ¿no? Simpatizar. Uno Sí, creo que sí. simpatiza, ¿no? Uno como da el corazón y te entiendo, un abrazo, no sé qué. O sea, uno realmente entra no sé, en España a veces me chupla la energía. ¿Te has escuchado eso? Sí. No sé si Sudamérica lo entienden. Me chupla la energía, ¿no? O sea, uno se deja, sí, como atraer y entra en el pensamiento, en la persona. Eso es contamina. Pero si uno da su sangre a la otra persona, es como lo que te digan, incluso no hay que ni darle mucho, o sea, a veces sí hay que escuchar lo que ¿no? la persona te dice.
pero no hay que entrar demasiado con el corazón, porque si no uno pierde el rumbo un poco. La idea es que la persona avanzada espiritualmente puede ofrecer otra visión a esas personas y de esa manera ayudarles a elevarse, a purificar, como se explicó aquí, Bhaktivinoda Thakur, estos antyajás. Bueno, antyajás prácticamente hoy día todo el mundo es antyajá, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿quién sigue ninguna regla? O sea, todo el mundo come carne, todo el mundo bebe o toma algo y la conducta pues no hay, o sea, ni de limpieza que decir o sea, sabemos. Entonces, estamos rodeados de ese tipo de personas y los devotos, pues normalmente, como he explicado, cuando tenemos un programa público o incluso puede ser una invitación a dar no sé, un kirtan en un ambiente que no es de templo, pues los devotos dan su sangha a esas personas, entonces en ese caso normalmente no hay que uno se ve afectado por el ambiente o ¿no? por ni la conducta ni los pensamientos o sentimientos de personas que podemos calificar como antyajás o no devotos. Eso es todo, sí, ¿no? Si Y para, uno no tiene suficiente fuerza y entra mucho contacto con personas así y se deja llevar, eso es muy peligroso. y para yo identificar que estoy siendo afectada, Lo vas a notar. ¿qué síntomas sería, por ejemplo, que tendría dudas del proceso? Puede o simplemente los deseos materiales van creciendo. ¿Vale? Claro, claro, claro. Normalmente incluso, bueno, eso ya es otro tema, también está en el Chaitanya Charitamrita. Cuando había un personaje que, sí, entonces por su mala conducta, bueno, en relación con devotos, perdió la buena fortuna, se puede decir, y sus deseos materiales iban creciendo. O sea, esto es uno de los síntomas. Cuando notamos que no, en vez de poder seguirnos más y más, estamos como, sí, identificándonos con cosas materiales y teniendo más y más deseos, algo no va bien. O falta de buena asociación o demasiado, porque hay que asociarse, o una asociación demasiado mala, o sea, demasiado tiempo con personas mundanas. No, hay que tener mucho cuidado. Es como el ejemplo que se da, que a veces, o sea, cuando pasa que uno no se ve afectado, es como Shiva, eso el ejemplo de Prabhupada, cuando había, eso en el octavo canto, esa situación que surgió un veneno cuando los semidioses y asuras estaban batiendo el océano. Entonces Shiva, por su misericordia, se bebió todo el veneno y solamente lo único que era el resultado le afectó que había una línea azul en el cuello, ni la canta, por eso se llama, pero no se murió. Y Prabhupada comenta, o sea, él se bebió todo el océano, el ejemplo, nosotros si solamente tomamos una gotita ya nos morimos. O sea, ¿no? Lo que afecta a una persona con cierto poder espiritual, o sea, no afecta, puede afectar completamente a una persona débil, o sea, que no es tan avanzado. O sea, cada uno tiene que saber dónde me meto y qué puedo asimilar sin que me afecte. Y no es lo mismo para todos. Bien, vamos a este capítulo. Bueno, nos quedan 13 minutos, Jayashri. Seguiremos seguro en la próxima, supongo. Gracias. Entonces, esas situaciones, o sea, que primero, tú mencionaste, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Y una obviamente es la separación. O sea, también vamos a
para, o sea, poner la situación más o menos tal como se presenta hoy día, en la mayoría de los casos, eso también es estadística, ¿no? El agresor es el hombre, no es la mujer. ¿Es cierto? Estamos hablando de eso, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, sí. porque también hay, o sea, no es que no haya el otro lado, pero es un porcentaje muy pequeño. Porque a veces, como para, ¿no?, equilibrar un poco la balanza, la gente, pero también hay mujeres que abusan a sus hombres. Pero la mayoría de los casos es el hombre, el predator. Predador, ¿cómo es en España también? El predador se llama. ¿Cómo se llama? Predator. A ver, Depredador. ¿eh? La Santi. Depredador. ¿Cómo? A ver, Narayani. Depredador. 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 ¿Por qué hay una D delante? Predator. Depredador. Depredator. Dor. Agresor. Es más fácil. Perpetrador, Maharaj. Vale. Lo que sea. La justicia es Sabemos. perpetrador. Por lo menos así le llamamos a la policía. Ajá. Oh, ya, claro. Tenemos aquí un experto en eso. Em, Entonces, para la mujer, por ejemplo, si está sola y si la agresión es repetida, mi consejo es echa a correr. O sea, no sepárate. Ahora, cuando hay niños en el medio, y especialmente si son niños pequeños, la cosa muy complicada, obviamente también, porque a veces por el bien de mantener la familia unida y con esas ideas uno intenta aguantar. Yo creo que como cada caso es distinto, realmente hay que ver, no sé, ¿no?, qué tipo de agresión, si es ya peligrosa, porque tú mencionaste que, y hay estadística también, creo que en el año pasado, lo vi hace poco, en el mundo entero, ¿no? Había 85.000 casos de femicidio. O sea, de que la pareja masculina mata a la mujer. 85.000 en un año en el mundo entero, que parece que no es tanto, pero sí es mucho. Entonces, si esto es ya como el peligro, obviamente, no sé, es lógico que mejor separarse, ¿no? Y a veces incluso hace falta ir a la policía y tener no sé, del juez una, ¿cómo se llama eso? De alejamiento, ¿no? Que la persona no puede acercarse a, no sé, 500 metros o algo así a veces a estos casos, porque si no, también, o sea, estos sí son temas que no hay, o sea, yo creo que el sentimentalismo no es una buena opción, no de esto como si normalmente la mujer tiene más empatía y especialmente si se disculpa como has contado, a partir de ahora ya no, nunca más lo voy a hacer, perdóname, dame otra oportunidad. Pues una vez sí, dos veces quizás, y ya la tercera muy dudoso, ¿no? Es como Prabhupada dijo, si uno aprende a hacer halava, es el clásico ejemplo. Hay que tener mucho cuidado porque hay que darle vueltas constantemente si no se quema. Todo el mundo lo sabe que ha hecho halava. Ahora, uno puede quemarlo una vez, quemarlo dos veces. Tercera vez ya, a ver, ¿qué pasa, no? Que tú puedes o no puedes, si no, déjalo. O te da igual, siempre estás como distraído, no. O sea, no hay excusa. Para repetidas agresiones no hay excusa prácticamente, o hay que denunciar ya o simplemente evitar estar cerca de una persona así. Creo que es lógico. Maraví.
que nos vas a hablar. No nos hables de una experiencia personal, ¿no? No, Krishna Gurudev. Yo estaba pensando que en estas situaciones donde se repite y la víctima no se puede dar cuenta, aunque todo el resto sí, ¿Cómo quizás. no se puede dar cuenta? No entiendo. Entonces, puede ser que esté actuando el karma también. Uy, esto ya es más delicado aún, ¿eh? Porque sí, ojo, bueno, por eso digo un tema muy espinoso, porque no había estas situaciones en nuestra sociedad, donde hubo abusos, ya de pareja, o sea, no necesariamente solamente de pareja, ¿eh? Puede ser abuso de un superior a una persona dependiente, o incluso un niño, ¿no? Y se ha usado esa idea del karma para justificar, o por lo menos minimizar la responsabilidad o la culpa, ¿no? Y hay un libro de ya no es devoto, que ha estado en una de las escuelas como niño y ha escrito un libro. Al final, el título es My Karma, My Fault, ¿no? Mi karma, mi culpa, porque esto se lo habían dicho. Cuando fue abusado, la explicación era, eso es tu culpa, porque es tu karma. Entonces, y la persona que es abusador o agresor puede incluso creerse esto, que, bueno, o como, no sé, ya si lo he entendido bien, alguien va a decir, pues, es como mi naturaleza, ¿no? Es como, ¿qué puedo hacer? Soy así. A veces también la gente como justifica su mala conducta diciendo, no me pides, o sea, yo hago lo que pueda, no puedo más, y yo lo hago lo mejor que pueda, pero a ver, no, hay conducta inaceptable, tú puedes o no puedes, es inaceptable, no es que solamente por el hecho de que tú no puedes, lo tenemos que tolerar o aceptar, no sé, no está claro. O sea, ¿qué querías decir con el karma? No es, o sea, esto no es puede que puede que incluso sea así, no sé, pero no es como una justificación de agresión. Que soy como uno puede pensar, yo solamente soy un instrumento del karma, yo no tengo culpa. No. Porque yo lo pensaba desde la persona que no lo ve, pero ya se le repitió muchas veces la misma situación, y otras personas incluso tratan de iluminarlo y decir, no, vete de aquí, sal de aquí, Sí. pero ellos siguen o seguimos y sin poder ver eso. Entonces, quizás esa ilusión en la que todavía se encuentran, yo pensé, puede ser un producto del karma. Pero para alguien que, no como un niño, porque un niño no puede pensar eso, pero sí Ya. para alguien en la que no, uno repetidamente puede estar recibiendo instrucciones sobre lo mismo y ya varias veces le pasó la misma cosa, pero aún sigue, que yo con el esposo que le pega, por ejemplo. Ya. Hombre, si hablamos de adultos, obviamente cada uno, nadie puede obligar a nadie de actuar de una u otra manera, ¿no? A menos que sea algo, un delito, o sea, un crimen, y obviamente ahí la policía y la justicia intervienen. Pero si no, uno puede intentar, como dices, iluminar a la persona, y si no lo ve y sigue ahí, pues al final también, ¿qué vas a hacer? O sea, también hemos cumplido con nuestro deber de explicar las cosas de la mejor manera, pero si alguien no quiere, es como con todo, ¿no? Yo puedo explicar que esto no es bueno para ti, incluso como el maestro espiritual con un discípulo puede explicar, pero al final, si el discípulo no quiere hacer, ¿qué se va a hacer? O sea, no podemos obligar, al menos que sea como con un látigo y un esclavo, ¿no? Pero esas situaciones ya no hay, pero hay también que uno está forzado por la circunstancia. Si no,
Más que explicar no podemos hacer. ¿Eh? Ojalá que hubiera otra manera, pero no, no, somos libres, cada uno tiene su libre albedrío y más que, y eso a veces sí es así, la persona simplemente no entiende. También, o sea, eso es otra cosa. Si ya después de explicarlo varias veces la persona no aprende, no quiere, no entiende, pues tampoco en realidad uno no va a gastar más tiempo con eso, ¿eh? Como se dice en España, a otra cosa mariposa. Es así. O sea, ¿cómo voy a dedicar una y otra y otra y otra vez tiempo a una persona que simplemente no entiende? Es como perder tiempo. Hey, es así. No, es así. O sea, incluso el predicador, Prabhupada explica en el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu se fue de Nadia porque la gente ahí era muy materialista y no escuchaba su prédica. Se fue al sur de la India donde estaban más receptivos. Ahora estamos, ¿no?, un poco alejándonos de la cosa de la agresión, pero también, como tú dices, si la víctima se le quiere ayudar con buenas instrucciones, pero no hace caso, no entiende, al final, ¿qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué se va a hacer? A ver, Jai Shri, ¿cómo ves? Porque ya son prácticamente las 10. Em, ¿Queda más por hablar de esto? No sé. Em, o sea, yo Pues creo que, yo creo que es un normalmente, tema. ¿Ah? o sea, separación cuando es como irremediable es lo lógico, ¿no? Como uno va a permanecer en una situación de abuso, no entiendo. O sea, finalmente uno tiene que elegir también para la propia vida espiritual, si estamos hablando de devotos, ¿no? Y Prabhupada dijo muy claramente en el, creo que noveno canto, una mujer no está obligada a seguir a un hombre así. Como normalmente, ¿no? La etiqueta védica, la mujer tiene que ser sumisa, esas cosas que hoy día ya también están fuera de moda, pero en estos momentos lo comentó, que sí, es como un poco la cultura védica, digamos, pero si el hombre es caído o abusivo, la mujer no tiene obligación de permanecer en su compañía, ni mucho menos. Sí, yo me refería también a separar a esas personas, alejar, Sí, ¿cierto?, de sí, los yatras, sí, que eso es más complicado porque siempre hay también devotos que defienden a las personas agresoras y también entendiendo eventualmente los argumentos espirituales y este ya. tema del sincero arrepentimiento. Ahí es donde entramos a veces, yo creo que las cosas se ponen muy delicadas. Y bueno, Ah, pero, ok, bueno, esto sí ya es, bueno, apúntalo para la sí, próxima, sí, porque esto de defender al agresor, por ejemplo, con argumentos eso de pseudo espirituales, mm, tengo ejemplos de esto y también ejemplos de que sí la administración, en algunos casos por lo menos, tomado medidas para que o se es como exiliado prácticamente, ¿no? Excluido mm. de incluso participación en el templo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Y todas esas otras cosas, pues ahí entra también lo que tengo todavía aquí delante, eso es bastante material sobre esto de considerar a la persona santa a pesar de su durácharo, ¿no? De mala conducta. Esto hay que ver con más detalle. Ok, son 10 y 2 minutos. Vamos a desayunar aquí en Chile y en Nueva Yamándala es casi hora de almuerzo. Y seguimos, a ver, ¿cuánto es la próxima vez? Calendario, ¿dónde está el calendario?
Ok, a ver, no lo veo ahora. No sé si alguien lo ve. El próximo sábado, en 2 semanas, ¿qué es? Ahora. 25, 9, ¿no? Parece. El 9 de diciembre ya. A ver, 9 de diciembre, sí. Ok. O sea, eso, vamos a, creo que sí, seguir con esa cuestión, ¿no? De defender, excusar, explicar, arrepentir cuando se, de esas personas o de la situación de abuso o agresión. All right. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai, Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Nos veremos, si Krishna quiere, en 2 semanas. Muchas gracias.